Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo Nada que Ver. Hoy vamos a hablar de alguien fundamental, pero fundamentalísimo. Alguien sin quien no tendríamos este programa, no estarías probablemente del otro lado, no habrías visto películas, el cine no sería lo que conocemos como cine. Sin él no podríamos concebir el séptimo arte como lo vemos hoy en día, considerado el padre de la ciencia ficción, de los efectos especiales. La verdad es que muchos de estos elementos salieron de su imaginación, de elementos casuales y muchas cosas más. Estamos hablando de Georges Méliès. Ahora venimos con él. En un bonito día de 1861, en algún lugar de Francia, nacía Georges, con un montón de nombres más, Méliès. ¿Sí? Él era hijo de un señor que tenía una próspera industria zapatera, una pequeña fábrica, una fábrica de zapatería, de zapatos más o menos de lujo que le iba muy bien. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver todo, porque sin esto él no habría desarrollado la carrera que hizo luego y que nos ha dado nada menos que al cine como ficción, al cine como relato de historias y con una fantasía desbordante, con la capacidad de hacernos soñar colectivamente a todos sentados en una sala. La cosa es la siguiente: desde muy chico tenía gran afición por el dibujo y las artes, quiso estudiar Bellas Artes, por supuesto el papá le dijo que no. Lo mandó no a freír churros ni a lavar platos, lo mandó a hacer zapatos. Tan es así que se dedicó a la parte de reparación de máquinas y desarrollo de cierta tecnología para hacer mejores zapatos. Y recién cuando el padre, el viejo Méliès, ya se retiró de la fábrica, de la empresa, ahí este muchacho que ya tenía como unos 27 añitos, vendió sus acciones, creo que a los hermanos, y se dedicó a lo que quería, que era el teatro, la magia, le encantaba la magia, y los experimentos que estaban llegando en la época, como la fotografía. Si bien el joven Méliès era ilusionista, empecemos por eso, esto tendría, yo creo que las mejores consecuencias en el cine. Logró aunar la fotografía, el tema del ilusionismo y el teatro en el séptimo arte para que lo conozcamos como es hoy en día. Y como mencionaba hace un rato, muchas de estas técnicas que él descubrió, o posiblemente las creó, nacieron por su inagotable imaginación y por hechos casuales. Uno de ellos se dio en el ópera en París, cuando estaba filmando a las personas que pasaban. De repente la cámara deja de grabar, el joven Méliès se frustra, vuelve a prender la cámara, sigue grabando y cuando va a revelar la película se da cuenta de algo asombroso, que de repente donde había niños aparecía un caballo jalando un ómnibus. Había descubierto por casualidades el stop motion o el stop trick como se lo conoció primeramente. ¿Y de qué se trata ese stop trick? Si vamos a la cámara grande, a la cámara general, gracias. Ahora vamos a ver cómo es el stop trick. ¡Tarán! Teníamos el stop trick dentro de las técnicas que descubre Méliès. También tenemos el primer plano, la superposición de imágenes. Los fades, las disolvencias, digamos, las utilizó muchísimo, ¿sí? La posibilidad de sobreimpresiones. Las tomas submarinas. Y todo esto Méliès lo supo reunir de la mejor manera con todos sus conocimientos previos, con toda su experiencia previa, tanto en la magia como en el teatro, incluso con la zapatería, porque muchas de las habilidades a las que él va a recurrir vienen de su oficio y de su buen manejo mecánico. Hay cosas que parecen sencillísimas decir ahora, por ejemplo, acercar una cámara, ahora es algo muy simple,
tenemos la cámara montada, después vamos a mostrar cómo es la cámara de este estudio, que está sobre un trípode especial con sus controles y con unas ruedas abajo, y eso permite muy fácilmente moverla para un lado o para el otro. En más o menos 1896, cuando el amigo Méliès empezaba, la cosa no era así, las cámaras eran bastante engorrosas y difíciles de mover. Y no había un estándar como ahora que hay, qué sé yo, una serie de marcas muy desarrolladas, por supuesto. En ese momento era todo mucho más incipiente. De hecho, ¿sabés cómo llegó Méliès al cine? Lo invitaron, justamente como le llamaba mucho la atención la fotografía, lo invitaron a la presentación en 1896, si no me equivoco, de los hermanos Lumière, de su primera gran proyección pública, la famosa salida de los obreros de la fábrica. Él fue y se quedó loco. Se pegó el raye de su vida y dijo, quiero esto. Quiso comprar la cámara de Méliès, les ofreció plata, el doble, el cuádruple. Lumière no la quería vender, no porque fuese especulativo con eso, sino porque decía, no, pero esto no tiene sentido, esto no tiene futuro. Uf. Esto solamente tiene un interés científico de documentar algo, nada más. Y ya a Méliès, sin saber muy bien qué iba a pasar, le llamaba mucho la atención. Finalmente no se la vendieron, pero él le compró otra cámara a un productor inglés. En ese momento, más o menos, cada emprendedor que estaba con estas cosas desarrollaba su propia cámara. Y de ahí Méliès desarrolló su propia tecnología. Diego, entonces, ¿ese era el giro que tal vez necesitaba el cine con Méliès? Porque los hermanos Lumière iban mucho por el tema de documental. Pero fue Méliès el que descubre la posibilidad de hacer enormes espectáculos, cosas muy llamativas, muy diferentes, y de incluir la ficción y, como decíamos, los trucos, los efectos especiales, la magia, ya en un contexto diferente y en la posibilidad de repetirlo, como obviamente permite el cine. Podríamos decir que la magia que vemos en el cine hoy es gracias a Méliès. Totalmente. Es así que Méliès va a desarrollar una carrera muy importante y muy variada, realizando más de 500 títulos, donde sí hace, por supuesto, algunas cuestiones documentales. De hecho, recrea con mucho éxito algunos eventos históricos, que tan es así que tiene que aclarar que no son reales, que no está la gente viendo los hechos, sino que es una recreación. Pero sobre todo se va a destacar con estas hermosas producciones de ficción, de las cuales hay tantas y lamentablemente muchas se perdieron, pero podemos hoy destacar unas 5 más o menos, creo, ¿no? Tenemos esta película de 1896, El escamoteo de una dama, que nos muestra cómo una mujer se pierde en el teatro Robert Houdin, ¿no? Que era su teatro, el que se compró Méliès para hacer sus producciones. Otra película que tenemos es El hombre de las mil cabezas de 1898. Ahí se pone en juego otros que permite que Méliès duplique, triplique y juegue con su propia cabeza en toda la escena. Una que tenemos de 1900 es El hombre orquesta. Otra maravillosa realización, muy simpática, que ahora puede parecer muy sencilla, pero los reto a que hagan algo por el estilo con su celular, a ver hasta dónde llegan. Otra película que tenemos es de 1902, El hombre de la cabeza de goma. En esta película, por ejemplo, es donde aprovecha de excelente manera algo que es evidente ahora, justamente este movimiento de cámara, el acercar
la cámara al objeto o al sujeto, ¿sí? Pero aquí lo utiliza no como para resaltar dramáticamente un momento, sino para jugar con la cabeza de sí mismo, que va creciendo, 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 hasta que ¡pum! De 1902 tenemos su película más memorable, El viaje a la luna. Una hermosísima película cuya influencia ha marcado toda la historia del cine, tiene escenas súper emblemáticas que todos hemos visto. La famosa escena en la que el cohete se estrella en el ojo de la luna, una hermosa realización llena de fantasía, con un cuidado en el arte estupendo, con todo lo mejor que pudo haber aprendido Méliès en el teatro y en la magia de aquellas épocas. Incluso de esta película también hay una realización, hay una versión, digamos, pintada a mano, pintada por él mismo, coloreada a mano, porque las películas eran en blanco y negro. ¿Quieres saber un pequeño dato sobre esta sí. película? ¿Sabías que en 1995 los Smashing Pumpkins, esta banda de rock alternativo, hicieron su versión en un video del viaje a la luna? Es cierto. Sí. Y si no me equivoco, ganaron un premio. El premio al mejor video del año por Tonight Tonight. El premio MTV, ¿no? MTV, sí. ¿Qué tal? Entonces, estamos hablando de un cineasta de 1890 y pico, pero gracias a él, la banda gana el premio de lo más juvenil y pop y actual, que eran los MTV Awards. ¿Te cuento otra cosa con esta película? Sí. Creo que es probablemente una de las primeras muestras catastróficas de la piratería. Uf, Sí. ¿cómo? Porque con esta película Méliès le fue súper bien, ganó muchísimo dinero en Francia. Tal es así que entonces quiso también poner una sucursal de su empresa en Nueva York y lo envía a su hermano a desarrollar un poco el negocio y a exhibir el viaje a la luna, porque también confiaba que podía ser muy exitosa. El tema es que andaba por ahí, cuando no, el inefable Thomas Alva Edison, Ouch. supuesto padre de la bombita eléctrica y de un montón de cosas más. Él tenía el monopolio prácticamente del cine en Estados Unidos y hace que sus técnicos copien la película ilegalmente, hace copias piratas, las hace exhibir y jamás le paga un centavo a Méliès. Otra película que tenemos de Méliès es de 1903, Viaje a través de lo imposible. Es otra hermosa película, también es todo un recorrido. Llegan al sol, hay unas escenas bellísimas que vamos a estar mostrándoles porque realmente es un prodigio de recursos de imaginación y una cuestión estética hermosa. Él tuvo un enorme éxito entre más o menos 1898 y 1913, pero ahí, como suele pasar en el cine, va cambiando la tecnología, cambian las formas de distribución y de exhibición y también los gustos del público. Esto que le fue tan reconocido y querido, en 1902, ya para 10 años después a la gente le resultaba un poco aburrido. Por otro lado, el negocio estaba monopolizado entre Edison y Pathé en Francia, Edison en Estados Unidos, pero dominaban un poco el tema mundial, ya no se manejaba económicamente de la misma forma, no le compraban las películas, sino que se las alquilaban, se las alquilaban por metro. ¿Por metro? Sí, una cosa loquísima. Entonces, todo esto hace que el negocio ya no sea el que es. Encima, viene la Primera Guerra Mundial, cosa que por supuesto afecta a todos muchísimo en Europa. El estudio que tenía Méliès es uno de los primeros estudios en el mundo, una hermosa casona que él volvió una especie de casa de vidrio para poder tener luz y a la vez controlarla. La toma prácticamente se la decomisa el Estado y se vuelve un centro de acopiamiento de insumos para la guerra. Muchos de sus negativos se derriten y se utilizan para rescatar la materia prima para usos en la guerra. Le va muy mal económicamente y termina realmente triste, digamos, trabajando en una pequeña juguetería en una estación de ferrocarril, donde por suerte reencuentra a quien fue una antigua novia, con la quien se casa luego, y
Y bueno, trabaja ahí a destajo, largas horas, prácticamente 16 horas al día. Y allí es donde de casualidad un periodista lo reconoce, lo ubica y a partir de eso se produce sí un redescubrimiento de Méliès. ¿Sabes quién le hizo un reconocimiento mucho tiempo después? Martin Scorsese, en Hugo. Sí, vamos a ver un pedacito de la recreación de Méliès